Augusto Guzmán, ¿no crees que mucha gente trata de ser buena con los demás de forma genuina y honesta por la influencia de su religión? No, no. Si lo haces por tu religión, no eres bueno. ¿Ok? Si haces lo correcto, pero no lo haces por bondad, lo haces por miedo al castigo, lo haces porque te lo ordenó Dios, o sea, como un gesto de obediencia, lo haces por esperar un premio. Si los dos primeros son meramente mercenarios, ¿no? Que no te castiguen y que te den un premio. Y el otro es porque eres un arrastrado que no tiene, no tiene ideas propias ni convicciones propias y obedece lo que le dicen que dijo Dios que había que hacer, pero no por bondad. Quien actúa así es tan hipócrita y tan cínico que llega a niveles como los que llegó Teresa de Calcuta, que llegó a verse precisamente la clase de persona malévola que era, ¿no? Hacía el bien para estar bien con Dios, pero no más del bien necesario. Y a partir de sus creencias peculiares acerca de lo que quería Dios. A Dios le es grato el dolor y entonces en sus morideros nunca hubo analgésicos para quienes estaban retorciéndose de dolor. Porque, ¡ay, qué bonito! Eso le gusta mucho a Dios. Hay gente que tiene esa idea. Teresa de Calcuta la tenía. No. Cuando una persona religiosa, superficial o profundamente religiosa, fíjate bien, se comporta bondadosamente hacia otros, los ayuda, se interesa por su bienestar, pone de su parte algo, lo que sea, si sea una palabra amable, no lo hace por la religión. Esa misma persona, si es bondadosa, si es solidaria, si es empática, si es capaz de sentir el sufrimiento, el malestar, la incomodidad, la tristeza de otros y trata de paliarlos, si no tuviera la religión actuaría exactamente igual. No necesita una persona bondadosa la, a la religión ¿qué? Como forma de... ¿Por qué la religión te va a hacer ser bueno si no te sale del corazón? O de tus sentimientos, o de tu pituitaria, si quieres. No. La religión solamente puede sobornarte o atemorizarte, pero no te puede hacer bueno. Y puede hacer que la gente buena haga cosas muy, muy malas creyendo que son buenas, fíjate. Y eso es mucho más preocupante aún. La religión sí te lleva a hacer cosas terriblemente atroces creyendo que tienes la autorización divina para hacerlos.